Y continuando con nuestras actividades, vamos a dar paso a la siguiente comunicación. Esta se titula Formación en Estrategias de Colaboración con el Apoyo de Inteligencia Artificial. La presentan Julieta Mónica Hernández Hernández. Ella es licenciada y con estudios de maestría en Pedagogía por la UNAM. Ha participado en investigación de aprendizaje colaborativo en la educación media por tecnología, ecosistemas educativos, prospectiva del SUAYED, dimensión pedagógica en la educación mediada con tecnología, estrategias de aprendizaje y enseñanza, en formación de tutores, en educación abierta y a distancia, formación docente en educación superior, docencia y TIC. Es coordinadora de más de 200 cursos y diplomados presenciales, a distancia y en línea, en las áreas de pedagogía didáctica. Actualmente participa en el proyecto Ecosistemas Educativos, colaboración con diferentes artículos y capítulos del libro, participación como ponente en eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con los ya mencionados y temas de investigación. También tenemos a Víctor Germán Sánchez Arias. Él egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1974. Tiene un doctorado en Ingeniería Informática del Instituto de Matemáticas Aplicadas de Grenoble, del Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia. Cuenta con una amplia experiencia en el terreno profesional de redes y sistemas distribuidos. Ha sido asesor en diversas empresas y ha trabajado como ingeniero en París, Francia, en la empresa de cómputo Bull. De marzo del 2006 al 2011 fue director del Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia, de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador adscrito a la CUAED UNAM y es coordinador de la Red de Investigación de Sistemas y Ambientes Educativos del Espacio Común de Educación Superior a Distancia. El doctor Sánchez ha publicado varios artículos presentando ponencias a nivel nacional e internacional sobre educación mediada por las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Es coordinador de la línea de investigación Ecosistemas Educativos. Y por último tenemos a Leobardo Antonio Rosas Chávez, académico de la CUAED UNAM, psicólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, estudió estudios de maestría en Metodología de las Ciencias en el PESTIC del Instituto Politécnico Nacional y en Pedagogía en la UNAM. Experiencia en procesos de elaboración, evaluación y cambio curricular. Participa como instructor y coordinador académico de cursos y diplomados sobre usos educativos de la computadora e Internet. Participación en investigación, ecosistemas educativos, prospectiva del SUAYED, relación educación con inteligencia artificial y con narrativa digital. Sus áreas de interés son los ecosistemas educativos, dispositivos de impactos sociales, narrativas transmedia en educación, estrategias educativas emergentes y asociaciones relacionadas con la educación media por tecnologías. Entonces, les pedimos por favor nos puedan compartir su pantalla para dar comienzo a su comunicación. ¿Ya se ve? Ya, muchas gracias. Entonces, adelante, el espacio es completamente suyo. Sí. Déjeme mirar la primera pantalla, la primera diapositiva. Que creo que empecé al revés. Perdón. Bueno, como ya nos presentamos, vamos a presentar en parte una experiencia de formación, estrategias utilizando la inteligencia artificial. En este caso somos, como ya se mencionaron, Víctor, Leobardo y yo. Como este es el contexto en el cual nos ubicamos actualmente, o sea, estamos en un proceso que necesita nuestra intervención inmediata. Estamos basados en modelos educativos antropocéntricos, en lo cual desafortunadamente tenemos comprometido el futuro de las generaciones que vienen, y esto tiene que ver con procesos de educación y cultura. Nosotros formamos parte de un proyecto que se llama Ecosistemas Educativos, que se desarrolla en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. Estos son nuestros principios, los cuales nosotros nos fundamentamos para desarrollar las propuestas de formación que hacemos y de investigación que se están desarrollando en este proceso.
Partimos de la teoría de Bertalanffy, la propuesta de sistema de universidad abierta del doctor Pablo González Casanova, de las ecologías de Félix Guattari y del diálogo de saberes de Sousa de Santos. Y bueno, y nosotros creamos nuestros principios ecosistémicos. Nosotros consideramos que la docencia es parte de un ecosistema, donde debemos de entender la relación de la diversidad de sistemas en los que se está llevando a cabo. Pongamos, Guattari señala que hay 3 sistemas que se están siempre interrelacionando, como es el mental, el social, lo ecológico, o Moran, que nos dice que también tiene que ver, considerar el nivel personal, lo social, lo institucional. Y todo esto desde Bronfenbrenner, en la cual cada relación entre los sistemas que hay se da. Entonces, una necesidad que tenemos es la necesidad del cuidado, de este cuidado ambiental, personal, social, que debemos desarrollar en esta cultura, atender las emergencias apremiantes, como la que acabamos de pasar y las que vienen, desarrollar una conciencia ecológica, y en este caso la propuesta que se presenta se fundamenta específicamente en esas pedagogías basadas en principios de colaboración y solidaridad, que permitan se desarrolle ese aprendizaje ecológico de colaboración y de construcción para construir relaciones igualitarias, equitativas y solidarias. La propuesta que hicimos se denominó Taller de Elaboración de WebQuest, Estrategias Didácticas de Colaboración. Sus objetivos fue ubicar la relación de conocimiento abierto, investigación y sustentabilidad como marco de referencia para elaborar una WebQuest, y también el uso de inteligencia y bases de datos. ¿Por qué la WebQuest? Porque una de las funciones de la WebQuest es partir de la información que se encuentra en la red, que el profesor la puede seleccionar de manera que sea confiable para que el alumno desarrolle una tarea. El proceso de la WebQuest se parte de estos principios, que es una introducción en la cual se describe qué es la actividad, la tarea, la cual se le dice al alumno qué va a hacer, cómo va a desarrollar el proceso, los recursos que va a utilizar, que son todos los que están en la red, cómo se va a evaluar y las conclusiones. Todo este proceso lo desarrollan los alumnos. Entonces son procesos continuos. Eso no es nueva la actividad, la estrategia es muy vieja, pero la importancia de esto es que permite utilizar los recursos que hay en la red. Entonces, la tarea con la cual se presenta, dentro de este taller que se dio, fue esta tarea, que ellos investigaran qué era conocimiento abierto y su relación con la inteligencia artificial como elemento de apoyo para que ellos construyeran una web de un tema de su asignatura. Esa era la tarea general del taller. Ellos tenían que terminar el taller, presentar WebQuest sobre los temas de su asignatura. Entonces, para ir introduciéndolos a la parte de inteligencia artificial y conocimiento abierto, esta fue la primera tarea que se les dio. Y el proceso, integraron equipos, se les dieron fuentes de información que nosotros identificamos y sugerimos, aunque ellos estaban en libertad de seleccionar las fuentes que ellos quisieran, y todas esas actividades las subían a un foro. Este curso fue en modalidad mixta y se subían al foro la actividad correspondiente. Siempre todo este proceso, antes de este proceso es importante decir que la colaboración es inmediata. Hubo un proceso de sensibilización, de integración, para que ellos con sus equipos se pudieran comunicar. En el desarrollo, bueno, se desarrolló mucho la interdependencia positiva. Los participantes lograron establecer comunicación y compromiso con el logro de las metas individuales y colectivas. Se desarrolló una alta colaboración, donde todos hicieron procesos de autoevaluación, de autorregulación, colaboración individual por equipos y grupal. Y también se dieron procesos de flexibilidad, en el sentido de que ellos estuvieron dividiendo y estableciendo sus formas de trabajo. La tarea se les dio, se les dijo que ellos se organizaran y ellos siguieron adelante. Con relación al uso de la inteligencia artificial en un primer momento, para muchos fue el primer acercamiento a esta tecnología, porque no la habían utilizado, o sea, no sabían que estaba en los teléfonos, sabían que habían oído hablar, pero no cómo utilizarla. No habían tenido la oportunidad de utilizarla para la docencia. Otro dato que nos llamó la atención, porque íbamos diciendo más o menos cómo iba evolucionando, porque en la web pues se utiliza información confiable. Entonces fue que no conocían las bases de datos. O sea, no conocían muchas bases de datos. Los recursos que utilizaban les dio, porque le dijimos, investiguen artículos que puedan, confiables, que sus alumnos puedan tener para integrar su web pues. Y entonces descubrimos que no tenían conocimientos de algunas bases de datos. Tuvimos que adaptar, le digo, esta flexibilidad, que
conocieran algunas de las bases de datos de uso libre. Y bueno, y después utilizamos el ChatGPT, BART y Bing para iniciar, estuvieron haciendo ejercicios. Y luego, como este segundo momento, cómo aplicarían esta información que encontraron en las bases de datos, en ChatGPT, BART o Bing, pudieran utilizarla en la construcción de su web quest. El uso para esa inteligencia artificial para lograr la tarea, en la primera actividad que se les propuso, fue sobre inteligencia artificial. Identificaron, nosotros no se los dimos, ellos identificaron conceptos básicos como fue qué es inteligencia artificial, qué es inteligencia estrecha, débil, robusta, qué es el aprendizaje autónomo, aprendizaje profundo, lenguaje natural. Todos los conceptos ellos los fueron construyendo apoyados con inteligencia artificial. Esto permitió que el grupo, este es un ejemplo de una actividad que ellos presentaron, también de cómo le preguntaron al ChatGPT, las respuestas que les dio, y cómo ellos lograron explicar, porque ellos tenían que exponerlo al grupo, qué es la inteligencia artificial y su posible aplicación a la web pues, como estrategia didáctica. Sus primeros impactos estaban asombrados por el acceso a la información, o sea, la rapidez en la cual obtenían información sobre las preguntas que ellos hacían sobre temas de sus asignaturas. Identificaron diferencias en el uso de por lo menos estos tres recursos, porque también les dimos uno de ResearchRabbit para que investigaran ya sobre referencias de investigación, y les llamó la atención esta parte de identificar qué tan accesible era la información. Otra parte que también ellos descubrieron sin necesidad de que nosotros se lo dijéramos es que no toda la información era confiable. Pongamos ChatGPT, no les daba la referencia de dónde tomaban la información, BIR o lo que es ahora Consensus, que no se llama, o Gemini, sí les decía de dónde tomaban la referencia, y esto les permitía a ellos entender que tenían que verificar también que la información que ellos utilizaban en sus web quests, aún utilizando inteligencia artificial, les fuera confiable, porque ellos tenían que dar información confiable. También identificaban la necesidad de redactar los prompts, o sea, era importante esta forma en dar la instrucción a la inteligencia artificial con relación, empezaban con preguntas sencillas y después empezaron a construir estos temas. Ellos tuvieron que aprender también cómo se podía integrar un prompt, ¿no? Cómo dar la introducción, el contexto, qué es lo que querían, las cifras, fechas, nombres, o sea, todo este tipo, cómo podían construir esos prompts. Y también valoraron el efecto algo que estamos hablando de este impacto que se tiene en el medio ambiente. Un tema que analizaron también fue cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el ambiente, puesto que usa mucha energía. O sea, ya no nada más es el uso está en la nube, sino esa nube está en un servidor que utiliza mucha energía. Y utilizar inteligencia artificial utiliza muchos servidores, está utilizando mucha energía. Entonces, era su pregunta, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Ahí. Esto, ¿qué nos permitió? ¿Qué permitió al grupo y a nosotros? Bueno, ver que se pueden desarrollar habilidades de investigación. O sea, esta inteligencia, en especial la web, pues, es para desarrollar habilidades de investigación. Estas habilidades para indagar, en especial para la construcción de prompts, donde también ellos tienen que aprender, los profesores tienen que aprender a construirlos para poder promover a los alumnos que ellos también vayan construyendo sus prompts, porque las web pues obligan al alumno a investigar, ¿no? Nada más esto fue la formación, sino que ellos vivían lo que ellos iban a enseñar. Consideraron que la investigación en la red es esencial al analizar de manera fundamental la información a la que se tiene acceso. Y un tema que también relacionaron es que el uso de la inteligencia artificial tiene que estar relacionado con una postura pedagógica. Ellos tienen que asumir una postura pedagógica del uso que van a dar sobre la inteligencia artificial. También se definió que el investigar en colaboración desarrolla interrelaciones positivas, permite un diálogo más efectivo, permite que se logren las tareas en un ambiente agradable y cordial, en este caso. Aunque en ocasiones sí estaban apresurados por los tiempos, se sentían agobiados, pero el resultado les daba mucha satisfacción, ¿no? Entonces eso tiene que ver con sus habilidades metacognitivas. Aprendieron a manejar emociones porque no todos les gusta trabajar en equipo. Entonces, todo eso tenía que trabajarse para que ellos pudieran negociar esa resolución de problemas, ver qué programa iban a utilizar.
analizar la información que iban a presentar, ¿no? Porque todo eso se presentaba ante el grupo. En las reflexiones que pudiéramos decir con relación al uso de la inteligencia artificial, esta debe estar vinculada con estrategias didácticas. Una discusión, ponemos esta parte de discusión porque ellos empezaron con preguntas en las exposiciones que dieron sobre resultados. ¿Con qué metáfora, y esta me parece muy interesante, con qué metáfora se puede definir la inteligencia artificial? ¿Y cuáles serían los criterios a considerar para formar las habilidades para investigar con una conciencia sustentables apoyadas con IA? Estas preguntas las hicieron los profesores y las respondió en el grupo, ¿no? También el utilizar estos recursos permite desarrollar una interdependencia positiva y compromiso para lograr la tarea. Permite relacionar la teoría práctica, porque en las partes que investigaban, cuestionaban con su teoría, compartían experiencias. Reconocen ellos su papel que juegan emotivamente para fomentar el logro de las metas y el desarrollo de estas habilidades de investigación. Sí, señalaron que pues, esto fue algo constante, el uso de bases de datos y el uso para investigar. Pensaban que solamente era para resolver, quiero dar la tarea o cómo evaluar la investigación que los alumnos hacían, ¿no? Bueno, en términos generales sería esto. Le daría la voz a mis compañeros. Se la daría a Víctor, no sé si... Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a mi cubículo porque para que no haya. Sí, miren, acá, somos un grupo que se llama Ecosistemas Educativos y hemos trabajado sobre la educación desde una perspectiva ecosistémica. Y esa perspectiva ecosistémica quiere decir que estamos actualmente ante un ecosistema en todos los sentidos, tecnológico, educativo, metodológico, de experiencias que se van desarrollando en diferentes áreas y que nosotros vamos como abrevando precisamente de todo lo que se va desarrollando. Y visto incluso la inteligencia artificial es una nueva tecnología junto con otras, con las cuales vamos haciendo nuestra visión, que es la educación basada en ecosistemas. Y acá hemos presentado precisamente un ejercicio que se hizo con este enfoque ecosistémico donde todos participan y participamos de una manera, pues, más ecosistémica, es decir, horizontal, con la participación de todos y que sea flexible y que sea autónomo y colaborativo, como fue la experiencia que se acaba de mostrar. Y eso es lo ecosistémico. Visto así, cuando vemos todo lo que tenemos alrededor de nosotros para ir construyendo, formando y autoformándose, es un sistema complejo, de ahí viene lo de la complejidad. O sea, por eso nuestro eje es la complejidad, lo cual requiere de la participación de muchas áreas y de muchos conocimientos para lograr una formación más completa. No se puede hacer solamente con una sola visión, sino diferentes visiones. Entonces, esto quiere decir que lo ecosistémico tiene dos elementos. Uno, cómo entender lo que queremos hablar, o lo que queremos educar, o lo que queremos formar, y cómo lo queremos organizar, cómo lo queremos presentar. Como digo, tiene que ser más horizontal, participativo, dinámico, adaptativo, etcétera. Y finalmente, lo que se pretende con esto de este enfoque ecosistémico es crear una conciencia. O sea, ahorita el conocimiento, la tecnología no son aislados, tiene una relación y tiene un impacto social, cultural, ambiental, y etcétera. Entonces, cuando el propósito de este enfoque es ir creando una conciencia, como os digo, cultural, política, económica, y en este caso, por ejemplo, se hizo más énfasis en lo ambiental. Hay que crear en la educación esta nueva conciencia. Y también una nueva forma de organización basados en principios éticos. En lo ecosistémico, el principal principio es el ético. La educación es un bien común y todo es un bien común. La tecnología es un bien común, el ambiente es un bien común, el cual lo tenemos que cuidar. Y por eso nos basamos en varios principios, desde Pablo González Casanova, de Guattari o de Boaventura de Santos, que ven el conocimiento como un intercambio de, por un lado, lo más básico, tecnologías, experiencias, pero también saberes.
y que tienen una implicación política. Entonces, así muy rápidamente, este fue el enfoque que aplicamos. No simplemente se trata de que se apropien de un conocimiento, sino de su impacto. Y este impacto que tiene más allá del conocimiento como aislado. Y una nueva forma de organización. Ya no pueden hacer como cursos donde uno solamente dicta, sino todos, a través de las experiencias y los conocimientos que tenemos, vamos contribuyendo al conocimiento. El conocimiento siempre está en construcción y debe ser, pues, por un lado, primero que nada, muy democrático a todos los niveles. Debe ser muy participativo, debe ser horizontal y debe ser adaptativo, porque las cosas van cambiando y tenemos que irnos apropiando y adaptando el conocimiento. Bueno, así en grandes rasgos, este es el enfoque ecosistémico que a todos nuestros programas les aplicamos, tanto sean programas, sistemas, intervenciones y etcétera. Bueno, esto es para darle el enfoque total que hemos aplicado, y acá algo muy específico que me parece muy interesante, de que los profesores saben, de alguna manera, o ya entienden o ya estuvieron en el tema, y los profesores saben que saben enseñar y saben usar tecnologías, aunque tal vez no tengan todos los elementos, ya lo han utilizado. Y de lo que se trata es aprovechar esa experiencia con los que podamos tener un conocimiento que les ayude a organizar este conocimiento. Bueno, esto es lo que quería comentarles. Así muy rápidamente, para que nos dé tiempo de preguntas, también le cedo la palabra a nuestro otro compañero Leobardo, que forma parte de este grupo de ecosistemas educativos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ya veo. Dos nada más comentarios muy rápidos, ¿no? Efectivamente, como señaló la maestra Julieta Hernández, esta es una sola de las posibilidades de utilizar la inteligencia artificial asociada a cierto tipo de tecnología didáctica. Se pueden utilizar otras y creo que, bueno, por lo que escuché desde la presentación hasta ahorita, ya han planteado varios usos, ¿no? Algo que me interesa resaltar en estos usos es que efectivamente la inteligencia artificial entra como un agente interactivo dentro de nuestros procesos didácticos. Un agente interactivo, porque si mal no recuerdan, o bueno, más o menos lo que yo hemos estado trabajando aquí desde que era CICE, esta parte, era que había que hablar de interacción entre sujetos, en las partes didácticas, de interacción entre sujetos, y de interactividad cuando era con sistemas, ¿no? Entonces, la parte interactiva de la educación está dada de estas dos vertientes: interacción entre sujetos e interacción con recursos, ¿no? Desde libros, etcétera, hasta llegar a los recursos digitales tecnológicos. Y entonces, el que ahora nos ocupa es la inteligencia artificial. Entonces, son como recursos que se van añadiendo, pero que de alguna manera tienen sus características específicas y que hacen que las técnicas didácticas que utilizamos se vean de alguna manera influenciadas por lo que este tipo de interactividad nos arroja. Bueno, ha sido muy interesante ver que, por ejemplo, ¿no? En el caso de los estudiantes, lo que presentó la maestra Julieta Hernández es una experiencia con profesores, pero también hemos tenido experiencias con estudiantes, y allí lo que vemos es que cuando ya se les promueve a los estudiantes el uso de la inteligencia artificial, ellos ya se sienten sueltos como para decir cómo la usan. Y entonces ya empieza uno a encontrar aquí algunos problemitas. Por ejemplo, el hecho de que les da por no verificar mucho la información. Así como antes en nuestras épocas, por ejemplo, la mía, ¿no? La gente cuando leía algo decía, no, pues es que lo dice el periódico, no, porque lo dice el libro, ¿no? Ahora eso se ha trasladado a los medios,
y en este caso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay dos problemitas que hay que resolver, problemitas o problemotas según se quiera ver, y es que la verificación de la información y el pensamiento crítico, ¿no? Que creo que esos, más que otra cosa, son las que, tomando en cuenta que la inteligencia artificial ya está aquí, habrá que promover de una manera más dinámica. Hasta aquí me quedo porque si no se nos agota el tiempo. Muchas gracias por su comunicación. Voy a comenzar con los comentarios y preguntas. Leo Rosas nos comenta, cosa interesante, cuando se promueve que los estudiantes usen la inteligencia artificial, uno puede ver que ya se sienten a gusto utilizándola, pero pueden observarse problemáticas como la tendencia a no verificar ni validar información, así como no desarrollar críticas hacia la información. Por su parte, María Martínez nos pregunta, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué consejos básicos me recomendarían que dé a mi alumnado para usar prompts efectivos? Es alumnado universitario de estudios ingleses. No sé, Víctor, ¿quieres contestar? Bueno, si quieren yo digo algo sobre los prompts, ¿no? Es evidente que el uso de los prompts es uno de los elementos más básicos para el trabajo con las inteligencias artificiales generativas. Y justamente se llaman generativas porque toman la pregunta y de esa estructura de la pregunta es como estructuran la respuesta. Entonces, entre mejor elaborado sea un prompt, mejor la generación de la respuesta va a ser. Si yo hago una pregunta genérica y no ubico dentro de mi redacción qué tipo de respuesta quiero, ¿no? Vamos a decir, no la acoto, es como hacer una pregunta demasiado general que pues, se va a estructurar, se va a generar, ¿no? Porque es inteligencia generativa. Entonces, hay varios, por allí hay que hacer una búsqueda, ¿no? O incluso preguntar a la inteligencia artificial dónde puede uno encontrar los prompts más adecuados, ¿no? Pero, bueno, pues, sí es importante esta estructura, porque es estructura de pregunta relacionada con estructura de respuesta. Sí, hasta ahí me quedo. Sí, muchas gracias. Sí, yo quiero completar, sí, nomás completar rápidamente, porque hay la pregunta y después hay la respuesta. Ahora, la respuesta se hace en base a un conjunto de información que le rescatan el conocimiento. Entonces, también se está limitado en cuanto al universo que cada sistema tiene, que es alimentado por gente que es experta. No lo dice la inteligencia artificial en sí, lo dice lo que dijeron otros. Entonces ahí la respuesta también depende de qué base están consultando cada sistema. Por eso hay diferencias entre sistemas y sistemas. Y también hay diferencias de los expertos que consultaron y por lo tanto van a reflejar lo que ese conjunto de expertos han dicho que lo recupera este algoritmo. Y de ahí pueden venir, por ejemplo, pues sesgos, ¿no? Sesgos, si podemos encontrar que hay sesgo en el sentido, por ejemplo, de género, porque los que hablan ahí, si la mayoría son hombres y tienen más prejuicios, pues va a resaltar eso. Eso es en cuanto a, por ejemplo, al sesgo que no tiene que ver con el conocimiento. Pero igual con el conocimiento, si ese conjunto del cual se está consultando, su visión es pues, de una cierta área que tal vez no lo vean desde otra área, también va a ser incompleto. De ahí la importancia también de cuando, incluso aunque uno formule una buena pregunta, es ver la respuesta. Y ahí viene el pensamiento crítico y analítico para saber si uno está de acuerdo. Por eso muchas veces uno puede preguntar, es decirlo, bueno, es lo que el sistema me está diciendo en cuanto a su conjunto, pero tal vez yo tengo otra postura y puede ser diferente o tengo otra experiencia. Yo lo sé hacer así o yo lo hago mejor incluso. Entonces es tanto la pregunta como la respuesta. Y las respuestas no pueden ser tampoco generales porque tendrían que tener todo el conocimiento humano para poder dar una respuesta completa. La respuesta va a ser, digamos, parcial y hay que verlo así. Y confrontarlo con lo que yo sé o lo que quiero saber. Y ahí viene la parte del pensamiento crítico.
Ok, les agradecemos mucho su comunicación. Un tema muy interesante, sin duda. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, gracias a ustedes. Gracias.